a tocarme la espalda y de ahí pasó a mis senos. Él quiso bajarme el pantalón. Con la voz entrecortada y temblando al recordar todo el infierno que vivió en los últimos años, la hija de Leslie Moscoso, Maile Manrique Moscoso, de 19 años, por primera vez rompe su silencio y hoy se arma de valor para contar una historia de terror, historia donde el monstruo sería nada menos que el hombre que le juró amor eterno a su madre, el hombre que se convirtió en su padrastro en el 2019. Y yo he metido a mi casa a ese monstruo, un enfermo, un pedófilo que le gustan las niñas. Leslie, al lado de su hija mayor, cuentan detalles del drama que ambas vivieron al lado de este hombre llamado José Carlos Cortés Maetajara, de 47 años, a quien conoció en el 2016 por amigos en común, un hombre con el que se casó luego de 3 años de relación, acabándose todo a fines del año pasado, en medio de acusaciones no solo de tocamientos indebidos a la hija de la actriz cómica, sino también de violencia psicológica y amenazas de muerte hacia ella, como se escucha en este escalofriante audio. ¿Para eso has llamado? ¿Para hablar estupideces? Yo tengo todo chambeado, todo chequeado, ¿no? Tranquilita, camina bonito. Yo no tengo por qué darte explicaciones a ti de lo que hagas. Ya, no te permito que llames para insinuar estupideces. Te voy a ir en cana, El divorcio. no vas a ver quién, pero te vas a ir a la tumba. Acuérdate Me vas a matar. Leslie nunca imaginó que estaba metiendo a su casa a un hombre que, según su hija, se fue acercando a ella de una manera extraña desde que tenía 13 años de edad, etapa en la que empezó a sentir miedo al estar cerca de este sujeto. Fue un momento en el que mi mamá no estaba en la casa y solamente estaba él. Él me decía, hijita, ven, siéntate acá en mis rodillas. Hijita, ven, siéntate. Y yo me senté así de costado. Y yo volteaba mi cara para verlo a él, pero mi cuerpo no lo miraba a él. Como yo tenía la espalda y la parte de adelante libre, y me tocaba la espalda, y me tocaba la cintura, y me decía, ¿te parece si yo hago un trato contigo? Te compro tu iPhone, te compro tu primer iPhone que tanto le pides a tu mamá, a cambio de que hagamos algo que esto quede entre tú y yo. ¿Por qué me callé? Porque yo sentí que yo fue la que malinterpretó todo. Sin embargo, esto solo sería el inicio de todo lo que la hija de la Moscoso viviría al lado de este hombre, que una noche quiso dar paso a sus bajos instintos, sin importarle que sea menor de edad y la hija de su esposa. En uno de los cumpleaños de mi mamá, tenía aproximadamente 14, 15 años. Los dos habían salido esa noche y yo me había quedado sola con mi hermano. Entonces, como yo lo cuidaba, yo le hice dormir en el cuarto de mi mamá. Esta es la cama y yo estaba durmiendo en el filo de la cama y yo estaba pegado a la pared. La parte del medio de la cama estaba libre. Yo sentí cuando él se echó al medio, se sacó la ropa, se apega a mí, se pone en la parte de atrás. Comenzó como que a tocarme la espalda y de ahí pasó a mis senos y de tocarme los senos él quiso bajarme el pantalón, pero no sé yo de dónde yo saqué la fuerza y yo le saqué el brazo. Y yo me fui corriendo a mi cuarto y yo me encerré ahí. Encerrada, fue así como Maile vivió durante estos últimos 5 años, aislada en su habitación sin poder conciliar bien el sueño, sin poder estar en paz y sin poder decirle nada a su madre por temor a lo que José Carlos Cortés le podía hacer a ambas. Yo me sentía culpable de yo atraerle a él, yo me sentía culpable de lo que yo estaba pasando. Incluso llegué a tomar pastillas para la ansiedad porque a mí me llegó a dar ansiedad a escondidas de mi mamá. Yo misma me tuve que dar ese abrazo que yo necesitaba. Pero como te digo, eso me hizo más fuerte. Hoy Maile recibe el abrazo de su madre, ese abrazo que esperó que la cobije hace varios años, pero que recién llegó de parte de esa madre que se siente responsable de lo que le sucedió a su hija. Pero yo sí siento culpabilidad porque yo lo hice ingresar a mi casa. Yo le puse en bandeja a mis hijos, mis tesoros que tanto he protegido. Y yo me iba de viaje y él se quedaba con mis tesoros como si fuera un buen hombre. Y por eso me siento culpable. Fue así que poco a poco Leslie fue dándose cuenta de la verdadera personalidad de este hombre, declarando ante el juzgado de familia cómo era violentada psicológicamente. Siempre me celaba y mostraba actitudes machistas. No le gustaba el atuendo que debía usar para las grabaciones. Empezó a ejercer actos de violencia verbal, diciéndome que era una perra cochina, pórtate bien serrana cochina, tengo todo chequeado y te voy a mandar a la tumba.
Insultos y amenazas que se acabaron en octubre del año pasado, cuando según Leslie, su aún esposo intentó ingresar a la habitación de su hija. Fue en octubre del 2023. Él había tenido una pelea con mi mamá. Entre la 1 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Fue a echar en el mueble, se había quedado entre comillas dormido en el mueble y desde las 2 hasta las 3 de la mañana, que fue durante 1 hora, me tocaba la puerta. Me tocaba y me tocaba y me tocaba la puerta. Yo salí y le reclamé, ¿no? Incluso había una botella de cerveza en la mesa del centro. Y yo en ese momento quise agarrar la botella de cerveza y quise reventarle la cabeza con la botella. Nosotros nos comunicamos con José Carlos Cortés, quien colgó la llamada al saber que éramos de Magali TV La Firme. Mientras tanto, Leslie y sus hijos cuentan con medidas de protección. Sin embargo, aún no encuentran justicia, aún viven con temor al salir a la calle y esperan que tarde o temprano le caiga todo el peso de la ley a aquel hombre que se hizo pasar, según ellas, como un buen esposo y un buen padrastro. Yo no duermo, yo no tengo paz, yo no tengo tranquilidad y yo necesito que él pague lo que ha hecho. Porque además se sigue vendiendo como una buena persona, ¿no? Quizás por ahí puede hacerle daño a alguna otra niña. Una grave acusación por parte de Leslie y su hija, quienes se cansaron de callar y hoy le ponen punto final a los abusos que cuentan que vivieron.